Esto es Milla Extra, un producto de Aire Negocios, una necesidad para las empresas de la provincia, un espacio de debate y aprendizaje, el valor de ir más allá, ideas, gestión y liderazgo en movimiento, aprender de quienes hacen la diferencia, negocios con visión, management con impacto. Aire Negocios presenta Milla Extra por Aire de Santa Fe. Auspicia Milla Extra Cipec Andamio, la solución para cada proyecto, andamios y herramientas con asesoramiento técnico y equipamiento de seguridad. Cipec Andamios los encontrás en Derqui al 1779 de Santa Fe. Agradecemos además a Canfe, Cámara de Industriales Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe. Más de 75 años acompañando a las empresas del sector, impulsando la innovación, la capacitación y el desarrollo productivo. Canfe, industria que construye futuro. Y en esta ocasión también nos acompaña ADER Santa Fe, que acompaña a emprendedores y pymes con financiamiento, capacitación y vinculación público-privada. Más información en adersantafe.org.ar. Hola a todos, bienvenidos otro lunes que empezamos a compartir en esta Milla Extra, acá obviamente por la pantalla y por el aire de Aire de Santa Fe. ¿Cómo le va, Facundo? ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy buen comienzo de semana, básicamente, porque es el primer día de la semana y una sana costumbre. A partir de las 21 horas hablamos del sector productivo de la provincia de Santa Fe y toda la región. Exactamente, este compromiso semanal que empezamos a tener con ustedes, que nos da la posibilidad de charlar, de analizar, de aprender muchas cuestiones que tienen que ver con el sector productivo, que tienen que ver con el liderazgo, con la gestión de talento. Dije algunas palabras que van a estar presentes en esta noche. Sí, ¿hace cuánto que no actualizás tu currículum vitae? Y debe hacer 2 años. Bueno, sí, yo en algún momento lo actualicé, hay redes sociales. Hoy vamos a charlar. 2 años, ¿sabés dónde lo actualizo? Sí. Que después lo podemos charlar, una vergüenza. Pero en redes sociales. Sí, puede ser. En el Instagram, en LinkedIn, pero hasta ahí llegó mi actualización curricular. Bueno, pero está bien, de eso vamos a charlar el día de hoy. Nos vamos a meter en la producción del currículum vitae, que es clave. ¿Cómo hay que prepararse para tener una entrevista laboral? Sí. ¿Qué piden las empresas? ¿Qué solicitan desde el área de recursos humanos y cómo gestionan el talento? ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro de las entrevistas? Bueno, todo eso. Así que atención, si sos joven y estás buscando laburo, tal vez esto te va a interesar muchísimo porque te vamos a tratar de dar tips, no nosotros, sino que trajimos invitados especialistas en el tema, que por supuesto te va a traer todos los detalles. Y sobre todo también es uno de los grandes desafíos para quien necesita o quiere empezar a introducirse en el mundo laboral, para quienes quieren buscar nuevos horizontes de trabajo. Parece quizás una cuestión muy sencilla, pero la verdad que intentar conocer o por lo menos estar preparado para lo que puede llegar a pretender un futuro empleador, una empresa, una industria, de uno como trabajador, es un desafío que no es fácil de resolver y enfrentar y que nos llena de dudas a la hora de hacerlo. Sí, y ya lo hemos hablado en su momento con algunas advertencias. Ojo, porque acá las empresas muchas veces afinan el lápiz y tienen requerimientos específicos, se fijan, por ejemplo, en las capacidades blandas que tienen las distintas empresas. Claro, exactamente. Y después, ¿qué pasa para el sector que está cada vez más selectivo? Porque muchas veces pensamos que hay un nivel de oferta laboral que es irrestricta, o sea que tienen el sí fácil, y eso no es tan así. Muchas veces vas a encontrar muchísimos postulantes que eligen y que seleccionan al momento de qué empresa mandar currículums, cómo encarar la entrevista laboral. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando el día de hoy y también vamos a conversar con especialistas en Pensar en Grande. Creo que en Pensar en Grande que vamos a hablar muchísimo de liderazgo. De liderazgo, exactamente, porque vamos a tener como protagonista a Rodolfo Galoni, que es chair de Vistage. Vistage precisamente es una red que intenta generar conexiones e intentar hablar sobre este gran desafío que sí
siempre que entrevistamos a grandes líderes, obviamente hay secretos, hay cuestiones a tener en cuenta para construir un camino que no se hace solo. No, porque es el proceso de toma de decisión, ¿no? Una situación fundamental dentro de las organizaciones, no solamente empresarias, sino también distintos ámbitos que, por supuesto, tomamos decisiones todo el tiempo y el sector empresario mucho más. Así que de eso vamos a estar charlando con un personaje grande donde hay de todo. La mesa está servida, te invitamos a compartir este Milla Extra, por supuesto, como siempre. Y como adelanto, Dale. si querés, antes de la brújula, empezamos a ver un poquito de qué se va a tratar el Pensar en Grande de hoy acá en Milla Extra. Dale, vemos. Cuando desarrollo algo en mi vida, le pongo pasión. Y me convertí en un autodidacta y de alguna manera no quería yo repetir la historia de vivir, digamos, en la pobreza. Cuando se convierten en empresas, las empresas son las personas. La inteligencia emocional te demanda empatía, te demanda conocimiento, te demanda escucha, te demanda un montón de cosas. No es lo mismo ser accionista, director que funcionario. Creo que no hay malas personas que sean buenos líderes. Ahí te das cuenta que ser un líder es mucho más complejo que un autoritarismo. Gracias, Nera. 16 minutos pasan de las 21 horas. En este momento en Santa Fe, 32 grados 2 décimas. Linda jornada, al menos esta noche en la ciudad de Santa Fe. Te queremos escuchar también. 342-5219-271 es el WhatsApp de Aire de Santa Fe para que participes, que interactúes con nosotros. Sabes que estás del otro lado. Bueno, nosotros te vamos a hacer compañía durante toda esta gran hora hablando de esto, de Milla Extra, dar el plus desde el punto de vista productivo. Pero nos metemos en la brújula. Y vienes a decir una brújula que te lleva hacia el norte, sur, este, oeste, te trata de ubicar. Bueno, se conocieron algunos pronósticos. Consenso de consultoras que hace relevamiento el Banco Central de la República Argentina. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Banco Central, que es el encargado de definir la política cambiaria, monetaria en la Argentina, le pregunta a las distintas consultoras privadas, hace un seleccionado de alrededor de casi 40 instituciones, todas son privadas, algunos bancos que operan, por supuesto, en la Argentina, inclusive son algunas instituciones del exterior. ¿Qué va a pasar con la economía argentina? ¿Cuáles van a ser el rumbo de las principales variables? ¿Qué va a suceder con la inflación, con el dólar, con el ritmo de la actividad? ¿Qué pronósticos hacen con respecto a la tasa de interés? Por supuesto, el Banco Central después lo termina utilizando como insumo informativo para tomar decisiones, hacia dónde van las expectativas. Y las expectativas son claves para la economía. ¿Qué pasó con el último relevamiento? Lo hace todos los meses. Fíjense que proyectan en materia de inflación. Acá hay un gran interrogante en la Argentina, es qué va a pasar con la inflación. Todos los meses se conoce el dato oficial. Esta semana va a ser clave porque el miércoles el INDEC va a publicar el dato de octubre. Para el promedio de consultoras privadas, 2,2% la inflación en octubre. Al menos eso estimaron en promedio cerca de 40 analistas privados que consultó el Banco Central y que por supuesto expresó en el REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, este informe que publicó en las últimas horas. Para el mes de noviembre, que estamos transcurriendo, fíjate cómo hay que proyectar este dato. Las consultoras prevén que perfore el 2% mensual, vuelva a estar por debajo del 2% mensual, 1,9%, pero que sea efímero. Es imperceptible al bolsillo si la inflación es 2,1, 2,5 o 1,9. Lo que sí juega en serio es en la formación de expectativa hacia futuro. Y eso también es importante en la toma de decisiones. Pero en diciembre, lamentablemente, volvería a estar por arriba del 2% mensual. Diciembre tiene una particularidad, es un mes estacionalmente alto en materia de demanda de pesos. Y eso también le pone presión a la marcha de los precios. Ahí puede llegar a haber un salto, al menos en la dinámica del promedio de precios de la economía. 2% proyectan las consultoras privadas, pero después, desde enero en adelante, prevén que vaya mensualmente por debajo del 2% y que llegue al 1,6% recién en abril. ¿Jugadas las consultoras? ¿Te parece estimar y prever a largo plazo en abril? Bueno, fíjate que dicen del 2025 que va a cerrar cercano al 30%, 29,6%, que en el 2026 se animaron a pronosticar qué va a pasar con los precios, haciendo, por supuesto, distintos escenarios en promedio por debajo del 20% de inflación, 18,7%. Fíjate cómo las proyecciones que hacen los estudios privados son diferentes a los que tiene como meta el Ejecutivo Nacional, el equipo económico que comanda Javier Milei y Luis Caputo, que de acuerdo a las proyecciones de presupuesto para el próximo año
los pronósticos de inflación hablan que la inflación tendría que cerrar en cerca de entre el 14%. Bueno, para las consultoras va a cerrar un poquito más, 18,7%, y el 2027, el último año de administración de Javier Milei, cerraría con un 10,6%. Una mejora desacelerando los precios, pero mucho más gradualmente, y que se mantenga más o menos en los niveles similares en los primeros meses del 2026. ¿Qué pasa con el dólar? Acá también, esta variable va a ser clave. Pasamos a la siguiente y vamos a ver qué sucede con el tipo de cambio, dólar mayorista, que el día de hoy cerró a la baja, casi cerca de los 1.500 pesos aproximadamente promedio, no en bancos, sino el dólar mayorista, que es el que interviene el Banco Central en caso de ser necesario. Para el mes de noviembre, prevén que en promedio se mueva a un ritmo de 1.463 pesos el tipo de cambio, muy similar a los valores actuales, que en diciembre cierre el año al ritmo de 1.500 pesos, y después se sostenga subiendo muy gradualmente. Le creen los analistas privados a esta estrategia del Banco Central de seguir con cierta estabilidad cambiaria de acá hacia los próximos meses con esta especie de bandas de flotación. Hay que recordar que el techo de la banda que interviene el Banco Central, que no puede subir por arriba de ese nivel, hoy está en los 1.500 pesos. El dólar recién llegaría a 1.500 pesos a finales del mes de diciembre. Así terminaría el 2025 con el tipo de cambio. Y el 2026, después de este recorrido que va muy gradualmente hasta llegar a abril a un ritmo de 1.528, llega a 1.744 pesos. ¿Cuánto es durante todo el 2026, según las consultoras privadas? Un salto de menos del 17%. ¿Te acordás del dato de inflación que te conté hace un ratito? Para el 2026, cerca del 18,9%. Bueno, prevén que el dólar corra por debajo de la inflación. Esto muchas veces lo toman también algunos inversores al momento de tomar decisiones en qué quedarse, si hacer tasa en pesos o también pasarse a dólar. Pasamos a la siguiente rápidamente. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Que es una variable clave que le pega de lleno al nivel de actividad económica. Altísimas están las tasas de acuerdo a las proyecciones que hay en materia de precios. Imagínate que en noviembre 40% según el promedio de consultoras, que baje a 35% a partir de diciembre y que después siga un sendero descendente al 20%. Ahí ya te empieza a vislumbrar qué expectativa tiene el mercado. Que la tasa de interés le gane a la inflación y le gane al salto cambiario, o sea, a la devaluación, con lo cual tasas positivas, en pesos y en dólares. Ojo con esta situación que también lo mira el mercado. Y por último, lo que verdaderamente importa, más allá de estas variables que son importantísimas, es el ritmo de la actividad económica. Mirá qué pasa con respecto a las proyecciones de actividad económica. Pasamos a la última de las placas. La economía se planchó en este tramo final del 2025, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tuvo una turbulencia que vino desde el punto de vista cambiario, pero también obviamente azotó el tema de las tasas de interés. Acá hay que tener en cuenta que de acuerdo a esta brújula que te estamos comentando hoy, la economía va a terminar el año con un crecimiento del 3,9%, es una recuperación, eso es lo que pronostican las consultoras privadas, una recuperación de lo que fue un duro 2024 que ya enlazó un difícil y complejo 2023. La economía cayó esos 2 años en términos porcentuales, prevé que haya una recuperación. El tema es que hace unos meses las consultoras esperaban que la recuperación sea del 5,5%. Bueno, ahora esperan menos del 4%, 3,9%, y es una situación muy heterogénea. Sin embargo, prevén que el 2026 y el 2027 la economía también empieza a recuperar. Hace mucho que la economía no crece 2 años consecutivos, principalmente teniendo en cuenta que casi prácticamente el tándem 2010, que no crecemos 2 años consecutivos. Ojo con esta situación. Si esto se da, sería un buen dato, pero va a depender, por supuesto, de las otras variables que te veníamos comentando. Por ahí pasa la brújula, el REM, el relevamiento de expectativa del mercado. Me parece interesante también proyectar qué prevén algunos analistas privados que toman decisiones, y ni te cuento el Banco Central de la República Argentina, que define muchas veces las decisiones con respecto al dólar, con respecto, obviamente, a la tasa de interés y a la cantidad de pesos que circulan en la economía. Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Todos los lunes a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios, con las voces locales más relevantes del mundo corporativo. Debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra,
un producto de Aire Negocios. Y seguimos con esta milla extra donde ahora vamos a empezar a compartir en este bloque Empresas Conscientes, donde hablamos y destacamos las cuestiones vinculadas a organizaciones que impulsan el liderazgo responsable, obviamente, humano, y un tema que el señor Facundo González trajo a colación en este arranque de programa de lunes, que yo creo que es uno de los principales desafíos para muchos de los santafesinos que quieren empezar a relacionarse o a empezar a caminar esto que es el mundo laboral. Sí, bueno, el mundo laboral tiene que ver con cumplir con algunos requisitos de usos y costumbres. Y entre esos usos y costumbres tenemos el currículum vitae, que hay que armarlo, que hay que prepararse, que tal vez tenés que saber también venderte en ese sentido. Claro. Tenés que estar interesado en la organización que estás buscando o pretender formar o postularte para algún tipo de puestos. Sí, qué poner, qué no poner, qué cosas son necesarias, qué otras cosas no deben estar incluidas en un buen currículum, como para mostrarle al mundo quién soy profesionalmente. Y bueno, hay especialistas que se dedican exclusivamente a este tipo de actividades, a gestionar los recursos humanos, a gestionar el talento, a dar facilidades a las empresas para hacer un vínculo dentro de lo que son las búsquedas para distintas postulaciones. Así que hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. No voy a ser yo, que yo siempre me apuro y no quiero vamos a hacer presentarlo, ni vos ni yo. Porque tenemos a Martín Cartelone, que le damos un gran saludo, por Martín, supuesto. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, chicos. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es María Agustina Baldani, es consultora en gestión del talento y especialista en selección de personal, con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos. Desde su lugar como profesional independiente, acompaña a empresas de distintos sectores, ya sea del agro, de la construcción, de la tecnología y también de los servicios, en procesos de reclutamiento, desarrollo y planificación estratégica del talento. Emprendedora por naturaleza, apasionada por los desafíos y por generar entornos positivos de trabajo, combina su experiencia profesional con una mirada humana, centrada en el bienestar, la introspección y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Bueno, le vamos a saludar, le damos la bienvenida también al estudio central de Aire de Santa Fe. Agustina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, nosotros arrancamos la entrevista hace como 10 minutos más o menos. En off nos quedamos charlando un ratito. Empezamos a hablar un montón porque Facu tiró sobre la mesa, me parece una cuestión clave, que es como el primer pasito de muchos y un tema que no sé por qué, pero históricamente ha generado muchísimas dudas, como es el armado del currículum. ¿Sigue existiendo el currículum hoy? Exactamente, sí, es un tema que cautiva la atención de la audiencia.
y en una mesa entre amigos y demás es algo que siempre me consultan y me preguntan, así que me parecía sumamente interesante traerlo a la mesa porque también me convoca el tema de esto de la milla extra, ¿no? Es decir, cómo uno desde el momento que sale a buscar empleo también puede buscar esa milla extra que muchas veces el común de la gente no lo piensa de esa forma, ¿no? Pero es la primera gran oportunidad que el candidato tiene de empezar a vincularse con empresas con la potencialidad de poder ingresar ahí a trabajar, ¿bien? Así que ahora, es un tema sumamente interesante. Una vez me dijeron, no sé si está bien, vos me corregís, Agustina, pero buscar trabajo también es un trabajo. O sea, tenés que tomártelo como si fuera un trabajo el hecho de buscar laburo, preparar, tener un buen perfil, una buena performance si en el caso de tener una entrevista. ¿Es así? Exactamente, es así como lo mencionás. Así que si les parece, ya para meternos un poquito en el tema de la primera importancia que tiene el CV, ustedes piensen que es la primera carta de presentación y la primera gran oportunidad de hacer un llamado de atención a la persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que va teniendo. Muchas veces uno lo toma como un trámite o como tener algo y lo despersonaliza, ¿no? Entonces, acá es justamente la invitación a que la otra persona que esté del otro lado escuchando pueda darse cuenta de la oportunidad que tiene de generar un impacto justamente de la persona que está leyendo. Que en este caso soy yo, particularmente de promedio debo estar leyendo 100 CVs por día, más todos los otros que me llegan. Sí. Y hay algunos que, por más que uno quiere leerlos, no lo puede leer por la desorganización por ahí que hay dentro de la información. Y muchas veces, a partir de eso, lo que se te genera es quizás estoy dejando de lado un perfil interesante, pero ya recién hablábamos que la urgencia hace que uno esté con tiempos que te apremian, con empresas que te están pidiendo recursos. Entonces, bueno, uno también necesita simplificar al momento de, dar respuesta. Es una buena situación la que decís, Agus, también esto de pensar que quien está armando un currículum tiene que imaginarse que quien lo va a leer tiene 100 currículos más para leer. Entonces, algo tiene que haber. Primero, ser claro, conciso, imagino, ¿no? Bien, ahí llegamos al punto central. Esto de personalizar el CV. Es muy distinto tirar un currículum para una empresa de la construcción, para una empresa agropecuaria, para un comercio. Entonces, es interesante empezar a identificar quién va a ser el otro que lo va a recibir y de qué empresa. Entonces, muchas veces a los candidatos les digo, está bueno por ahí tener en la cartera de uno 3 o 4 CVs para diferentes empresas, ¿no? Claro. Empezar a dar una personalización, un toque diferente, porque si no, pareciese que no importa cuál es la empresa que voy a tirar el CV, total, todo es lo mismo. Y a mí, dependiendo de las posiciones que tengo abiertas, depende también lo que quiero encontrar en el CV del otro para llegar a tener una primera instancia, por ejemplo, telefónica o presencial. Entonces, fíjense la importancia que tiene el armado y la ingeniería de un CV. Y por fortuna, si uno por ahí no se anima o no sabe cómo hacerlo o por dónde arrancar, hay un montón de material, desde YouTube, desde materiales gratuitos hasta personas que saben y que te acompañan en el armado del CV. Pero es mucho más importante de lo que uno cree, ¿bien? Ahora, ¿cuánto juega el rol de alguien que recién comienza, que no tiene la experiencia de una persona que ya tiene trato o vínculos con la empresa, que tiene cierta referencia, que tal vez tiene cursos ya realizados? Corre con una desventaja. El que recién arranca, que dice, bueno, yo no tengo mucho pergamino para sumarle al currículum. Menos es más. ¿Algún consejo? Parece que recién está armando su primer currículum. Sí, siempre apelar a la verdad, absolutamente la verdad, y llevar a pensar en competencias, porque quizás ese CV esté en foja cero o no tenga muchos títulos para agregar, pero seguramente si mirás un poquito para atrás, has hecho algún deporte, has participado en alguna ONG o en alguna organización de barrio, y ahí hay pequeñas algún voluntariado, o algún viaje que hiciste, ahí hay pequeñas competencias que son interesantes para quien
quien recluta. Son datos que uno no deja pasar. No. Se miran. Se miran. Claro. Sobre todo con personas que son junior o ni siquiera son junior. No tienen experiencia laboral. Entonces, bueno, esos pequeños detalles es algo que se mira. Una persona si es deportista, si ha trabajado en equipo, qué hace con su tiempo libre. Ni hablar de cómo estructura su CV, si tiene falta de ortografías o no tiene falta de ortografías. Así que, bueno, eso claro, es clave. Un poco más el leer entre líneas. Sí. Hay muchas faltas de ortografías en los currículums, ¿sí? Sí, hay de todo. Hay de todo. Por eso, yo les decía recién a las chicas, hoy en día leo de promedio 100 CV, depende la época del año, ¿no? Y hay mucha oportunidad de mejora, porque por ahí llegan un montón de materiales con un montón de desprolijidades donde directamente uno lo deja de lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por eso me parecía muy interesante traer el armado del CV, porque es la gran oportunidad que uno tiene. Y vos, Agus, ¿qué es lo primero, perdón, Facu, que mirás de uno y decís, qué bien? O sea, Mirá, que te llame la atención o te enganche. Lo primero que miro es el tema de la organización del CV, cómo está ordenado a primera vista, ¿no? Uno puede entrar a un lugar y darse cuenta si está ordenado o no está ordenado, que es el primer indicio que te invita a seguir leyéndolo o a seguir interesándote. Obviamente que cuál fue el nivel educativo máximo que llegó, en el caso que es universitario o no, la cantidad de materias, si tuvo algo de experiencia laboral. No miro tanto cursos y diplomas, viste, eso de poquitas horas y demás, no miro tanto, salvo que sea un MBA, sino me enfoco mucho en la parte de la experiencia laboral, de lo que sea, ¿no? Y después miro mucho el tema de las fechas, de cuánto tiempo duró la persona en las distintas posiciones, ¿no? Eso en relación al candidato, ¿no? Y después también tengo un arduo trabajo que tiene que ver con también empatizar con la empresa para quien le estoy haciendo la búsqueda, ¿no? Ahí también es una gran ventaja para mí de saber qué es lo que la empresa está necesitando y si realmente a través de ese perfil se lo podría llegar a dar, ¿no? Entonces, obviamente, depende de las búsquedas que yo tenga abierta, a partir de ahí voy a ir afinando también qué es lo que voy a encontrar, porque te puede pasar que hay candidatos que están sobrecalificados o candidatos que no cumplen con las competencias que requiere el rol. Entonces, bueno, eso por ahí es muy importante que el candidato sepa para la empresa y las competencias que se necesita para la posición. ¿Bien? O sea, no es lo mismo dar esa milla extra de un currículum en que comprometerse y tratar de hacer de la mejor manera que tomárselo medio a la ligera. Va a haber una diferencia tremenda. Exactamente. Ya ahí hay una milla extra ganada, ¿no? Sí. De preparar un CV para llevarlo a un lugar determinado. Ahora, sí. Un tips que quiero dar en relación a esto. Si conoces a alguien de esa empresa que te interesaría trabajar, llámalo, mándale un WhatsApp, busca la forma de, además de mandar de forma cotidiana el CV, busca de qué forma podés estar más cerca de esa terna si tenés a alguien conocido ahí. Claro, claro. O sea, hacete notar. Ese es como el gran tip. Buen consejo, digamos. eso lo están tomando del otro lado los oyentes. 342-5219-271 es el WhatsApp de Aire. Seguramente hay del otro lado muchísimas preguntas. Ya van llegando algunos mensajes. Primer filtro y después se va a venir en algún momento. Llegamos a la parte de la entrevista. Sí. Bien. Hay un doble clic que quiero hacer antes de irme en la parte del CV que tiene que ver con los CVs hechos con IA o los CVs preparados qué tema. para Claro. los ATS, que son... hay muchas empresas, no es mi caso, no laburo así, pero hay muchas empresas que laburan con sistemas donde los CVs son recibidos y por palabras clave se lo va clasificando. Entonces hay un paso previo que hace el filtro un sistema. Entonces tiene que estar bastante bien estructurado con un modelo particular para pasar ese primer filtro que no lo hace una persona humana, lo hace una computadora. Claro. ¿Bien? Entonces hay hoy en día modelos que son CVs acordes a ATS para poder pasar ese primer filtro. Muchas organizaciones prefieren, por una cosa es armar el currículum vitae como uno tiene gana, y la otra es en la página web
de la empresa Lo que podés ir desarrolló, que ahí como que ya se carga el formulario. te dirige el formulario. Tenés menos impronta al momento me de parece que se de cómo coordina ordenar más los en base a los datos. intereses de la empresa. Eso tiene que ver ya cuando estamos hablando de otro target de empresas, ¿no? Porque obviamente hay un tema de presupuestos Sí. y hay demás que hace que justamente la empresa pueda uno aplicar a través de sus propios sistemas internos, ¿no? Te diría que son más para multinacionales. La pyme santafesina está un poquito más atrasado en relación a Más eso. tradicional, típico tradicional. Sí, Y más vuelta así y el del papel o del impreso y mail carpeta. y demás, que todavía sigue estando vigente y es sumamente válido. Eso te iba a preguntar, porque también hay una cuestión de mucha gente dice, ¿todavía se imprimen currículums o es todo digital y todo como vos contás? Hay de todo, hay CVs que llegan por mails, hay mucho, está muy dignificado hoy en día el que te mando el CV por WhatsApp y que es correcto, no es informal, y también está el CV físico que también está ok, ¿no? Y ahora metiéndonos, porque Sí. creo que... Perdón, ¿no? tengo una pregunta. Dale, a ver. Vamos a hacer una asesoría. Dale. Porque tiene la entrevista creo que mañana, mirá. Dale. Dice, hola, el 947. Sí, un mensajito. Hola, tengo una entrevista ahora. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues dice, ya se filtró, quedamos 25 personas y ahora se van a seleccionar 15 Ahí va. de las 25. Está ahora la entrevista individual. ¿Qué Bien, tengo que ahí va, tener en cuenta? Ahí va, y ya me quería meter directamente bárbaro. al tema de entrevistas. Las entrevistas se preparan. Muchas veces uno va a las entrevistas, o yo he tenido entrevistas con candidatos que van y llegan con su presencia, arregladitos, perfumados y todo muy bien, correcto, y vienen y se nota mucho el tema de la improvisación que hace, ¿no? El candidato, que está bien que alcanza, es correcto, pero hay una milla extra, como dice el programa, de aquellas personas que la preparan a la entrevista. Me preparé, o sea, ¿qué quiere decir prepararme? Supe a qué empresa estoy viniendo, cuántos empleados son, dónde queda, la trayectoria, la historia, si la empresa tiene rotación o no tiene rotación, porque seguramente si es una empresa de Santa Fe, si no es un primo, un vecino o un amigo, la conoce. Entonces, todas esas cosas que uno va llevando como extra dentro de una entrevista se va a notar. Es mostrar interés en la organización donde después tal vez puedes participar y transcurrir muchas horas de tu vida. Exactamente. Entonces, que uno como candidato le dé un lugar que se merece, que en realidad no es mucho más que 30 minutos que te lleve o una hora en poder preparar la entrevista, ¿no? Hoy en día que consultamos mucho con ChatGPT o, bueno, puede ser con una amiga o con un amigo, de entrenarte. Es decir, ¿qué me pueden preguntar en una entrevista de trabajo? Otro tema central. Generalmente lo que reclutamos, ¿tenés alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Llevá 3 o 4 preguntas para No generar... decir no a nada. No, el no Jamás. nada no. Preguntá porque la verdad que ese detalle puede hacer la diferencia. Fíjate que te tenés que destacar dentro de 15 personas. Entonces, además de todo lo que el resto va a hacer, porque todos van a llegar a puntual, la gran mayoría van a ir prolijo, van a llegar su CV y demás, también podés prepararla y podés hacer quedar mejor y que vos generar una huella positiva y ser inolvidable para el reclutador que recluta un montón de gente o ve un montón de perfiles diariamente. Entonces, generar eso. Después vamos en pantalla me parece que teníamos un QR recién que vamos a compartir con... Ahí está, muy bien, Sabri. Si escaneás ahí, Facu, el QR que tenemos en pantalla en estos momentos, porque se ve que hay mucha gente que está con esto del trabajo, porque tenemos más preguntitas, Agus, van directamente al perfil de la consultora. Exactamente, por eso estamos con un especialista, con Agustina Valdani. Yo te quiero preguntar qué pasa si soy un poco nervioso y soy un poco tímido, y la verdad que puedo llegar a tener ciertos nervios, me puedo llegar a inhibir un poco en el momento de la ida, la presión. Bien. ¿Qué podemos hacer ahí? Como es profunda la respuesta, tiene varias aristas. Los que reclutamos y estamos todo el día entrevistando, sabemos llevar la entrevista para que eso no suceda, digamos. Te puede pasar 5 o 10 minutos, pero es más responsabilidad el que recluta que el candidato. Y sabes que estás en una situación complicada. O sea, no pasa nada.
Si estás nervioso, anda igual, tranquilo. Se te va a trabar la lengua los primeros 5 minutos y después te vas a ir Desdramatizar, relajando. digamos. Sí, quédate tranquilo que, digamos, es un tema que no pasa nada. Bienvenido sea. Incluso también refiere de que te interesa, digamos, lo que estás haciendo. Por eso te atraviesa la emoción. A ver, eso es para, por ahí, perfiles o búsquedas un poquito más genéricas. Si vos te estás candidateando para llevar adelante alguna posición de una radio o para llevar adelante una posición más del palo de la política o... Sí, que necesitas tal vez estar algún recurso de oratoria, por ejemplo. Exactamente. O por ejemplo, un cargo jerárquico, gerencial y demás. Y la verdad que eso se espera que uno no lo tenga, ¿no? Por eso depende la posición que uno aplique. Pero bueno, por una cuestión de demostrar confianza también, sí, ¿no? Exactamente. Y también muchas veces lo que se ata, no sé si ustedes están al tanto, pero tenés como seniorities dentro de las compañías, junior, semi-senior, senior. A los perfiles que son semi-senior o senior o que están hace mucho tiempo activos en el mercado laboral, obviamente se espera que sean mucho más desenvueltos. ¿Son más difíciles o más fáciles esas entrevistas? Son más conversadas y hay que prepararse más. Yo para reclutar, yo también tengo que estudiar, digamos, para reclutar un perfil gerencial me tengo que preparar, digamos. Claro. Y depende, porque yo muchas veces, mientras más complejidad tenga la búsqueda, más personas intervienen, ¿no? Porque por ahí yo puedo hacer la parte psicológica, porque de formación soy psicóloga, y más la parte exploratoria y más de la hoja de ruta o la hoja de vida, que es el CV, pero hay una instancia donde interviene también algún experto, por ejemplo, si es un gerente de finanzas. Sí. Hay algunas competencias que yo no la tengo, entonces, bueno, ahí sí sale alguna persona que también colabora en la instancia de entrevistas. Que puede llegar a estar interesado en armar el equipo, por ejemplo. Exactamente. Y otra cosa que es interesante saber, recién en las preguntitas decían, de que los procesos de selección por ahí son largos, ¿no? Llevan 15 mes y medio, depende para la posición. Entonces, ahí también hay que saber contener la ansiedad que se va disparando y se va generando, ¿no? Algunas preguntitas que van surgiendo también, porque te digo que es un temón el que estamos abordando con María Agustina Baldani. La cuestión de el hablar, que vos decías, no te quedes callado si te preguntan si tenés inquietudes. Y muchos dicen, hablo primero yo, espero que me pregunten. ¿Cómo saber, cómo dosificar la cantidad de cosas que puedo llegar a decir? Bien, ahí vamos a ir a un término bastante psicológico que tiene que ver con el encuadre. En una entrevista hay quien lleva la entrevista, ¿no? Como la están llevando ustedes, bueno, en la parte de las entrevistas de laburo, quien lleva la entrevista y quien le va llevando el timing o el ritmo a la entrevista es el que recluta, ¿no? No el candidato. Entonces el candidato tiene que ser lo suficientemente hábil para poder leer también entre líneas de hasta cuándo puede alargar una respuesta. ¿No? Generalmente hay preguntas que son más dirigidas y hay otras preguntas donde uno se puede explayar más. Eso tiene que ver con cuestión de timing, por eso es importante entrenarse. Podés entrenarte con ChatGPT o con un amigo que te puede hacer de ese feedback y podés ir llevando. ¿Vale ChatGPT como para entrenarse? Toda la vida. Sí. Es una herramienta, es una herramienta. Pero datazo, porque a veces dicen el tema de la inteligencia artificial, sirve, no sirve. Es válido, suma. Sí. Bien. Te entrena. Tenemos un montón de preguntas. Otras preguntas que tienen que ver un poco con la edad del entrevistado. No es lo mismo por ahí tal vez las cosas que tienen para contar alguien que tiene 25 años y otro que tiene 40. Sí. ¿Cambia algo en la dinámica de la entrevista? Si ya sabes el perfil que buscas y esa persona pasó el filtro en base al CV. No, si la persona pasó el filtro, yo sé muy bien cuántos años tiene esa persona en el momento que lo hago pasar. Y si no hay una condición o una restricción en cuanto a la edad, no hay nada por el cual preocuparse, digamos. Eso es responsabilidad del que llama o el candidato a entrevista. Porque se puede aplicar una persona de 25 y de 40 a la misma posición y si te llaman para la entrevista está ok, digamos, así que dale para adelante. Bueno, la verdad que es un temón
montón. Teníamos un montón de preguntas. Obviamente, acá está el QR si quieren escanearlo, si quieren acceder directamente. Imagino que te pueden escribir también a Sí, vos, definitivamente, Si quieren hacer sí, sí. Hay uno que preguntó, ¿qué hago con los brazos? No los cruzo nunca, ¿no? Sí, por ahí hay una situación que se genera mucho en las entrevistas que se tiene que ver con el tema del rapport, que es cómo te devuelve el otro en espejo, ¿no? Obviamente que si el entrevistado está cerrado, bueno, tiene que ver con algo de que se va dando en Sí. el dinamismo de la entrevista, El ¿no? lenguaje no verbal. Sí, exactamente. Entonces, bueno, por ahí es interesante. No es fundamental, porque si vos te sentís bien en la entrevista no tiene por qué sucederte, pero por ahí si querés poner los brazos, estaría bueno arriba de la mesa, mover las manos, está ok con Me eso. gustó muchísimo esta conversación. Ay, a mí también me de ida encantó y la vuelta, gente súper enganchada porque, con ¿sabes? todo. Creo que también parte del enfoque, porque acá hay una cuestión importante. Del otro lado está la organización, lo que pide la empresa, o la organización que busca el puesto y la selección. Las consultas vinieron mucho de él, que preparar para la entrevista, preparar el currículum vitae, pero me imagino que también hay una preparación para tener el primer contacto con el reclutador, con el especialista, en este caso de gestión de talento, por parte de las empresas. Si hay una pyme que quiere hacer una selección profunda en personal que busca un cargo específico, también se tiene que preparar. Sí, definitivamente, es un trabajo en conjunto, digamos. Yo al momento, por ejemplo, que mi cliente son las pymes de Santa Fe y laburamos en conjunto cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los dolores que tienen, cuál es el tiempo en el cual quieren cubrir la vacante y a partir de ahí se empieza a laburar. Si hay algo que tengo como milla extra como profesional y también desde la consultora es que somos ágiles al momento de reclutar, ¿no? Clave. Y somos muy cercanos de las organizaciones. Entonces, tratamos porque, ¿qué es lo que sucede? Para poder hacer una buena búsqueda y dar con el perfil que se adapte, uno debería conocer bastante a la organización, ¿no? Hay veces que se puede hacer y hay veces que no, pero bueno, a partir de ahí también es el éxito que puede llegar a tener o no la incorporación de ese candidato. Entonces, mientras más conozca la pyme, que en este caso son mis clientes, más ventajas voy a tener al momento de reclutar y hacer un win-win, digamos, que esté contento el candidato y también la empresa y obviamente yo. Agustín, un placer tenerte esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que vender, Facu, porque Sí, nos por queda supuesto. milla extra en este lunes todavía. Queda todavía, así que nos quedamos un rato más. Pensamos en grande en un ratito. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con mucho más. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. El nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá. Todos los lunes, a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Con las voces locales más relevantes del mundo corporativo, debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. En esta milla extra. Qué interesante la charla que teníamos con Agustina recién y qué desafío esto de comenzar o emprender búsquedas laborales, esto de mostrar lo mejor de nosotros y transmitir cuestiones como liderazgo, como confianza en uno mismo, Claro. para llevar adelante lo que parece tan simple, pero evidentemente no lo es por las preguntas también que hace la gente, exacto, ¿no, Facu? Y hay que construir siempre un
un perfil y ese perfil tiene que ser de la manera más profesional posible, independientemente de la edad que tengas y del nivel de recursos y experiencias que tengas para formar parte de ese puesto. Pero me parece, como dijimos al principio, hay mucho por mejorar y obviamente está en esos detalles que dan la milla extra al momento de tomar decisiones. ¿Por qué me voy a comprometer con esta empresa? ¿Cómo quiero encarar el proceso de tener un buen currículum vitae? No tiene que ser el mismo currículum para todos los sectores. No, rubros. eso de ayornarlo según la empresa. Me parece también que en realidad buena es estrategia la que dio Agustina. como establecer una comunicación sin fijarte a quién le estás hablando. Me parece que cuando entablas una relación en cualquier lado, una charla, siempre mirás a quién le estás hablando. Lo mismo es a la hora de elegir un trabajo. No es lo mismo hacer un currículum para una empresa de alimentos que para una empresa textil y así, ¿no? Y por supuesto, del lado de las consultas enfocamos muchísimo el hecho de el que va a hacer la entrevista de trabajo que quiere formar parte de esa empresa. Pero del otro lado, en la vereda de enfrente, también está el requerimiento de las organizaciones, que es clave. Asesorarse bien y tomar decisiones de la manera más correcta, porque no es trivial el tema de elegir y seleccionar personal. Principalmente porque después podés llegar a tener una mala experiencia o buenas experiencias que te potencien el grupo. Creo que eso es fundamental para que todos salgan ganadores, aquellos que se postulan y que tengan una buena experiencia. Y si tal vez la situación no queda y no pasás uno de los filtros, no lo tomes como algo que realmente es negativo. También. Lo tenés que tomar como algún aprendizaje y es parte, por supuesto, de lo que viene. Bueno, pero vamos a seguir. Hablando de lo que viene, Facundo González, lo que viene es esto de pensar en grande que tanto nos gusta, escuchar experiencias de vida, escuchar reflexiones, pensamientos de grandes líderes. Y en este caso vamos... ¿Quién está? José Curioto otra vez estuvo a cargo de este Pensar en Grande, nuestro compañero, en esta charla con Rodolfo Galoni, que es chair de Vistage. Vistage es la red que conecta y potencia a los empresarios que trabajan para mejorar precisamente sus liderazgos y todo lo relacionado. Si hablamos de liderazgos, hablamos de toma de decisiones. Por supuesto, toma de decisiones, un proceso súper importante para cualquier persona, para aquellos que están tomando decisiones desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista gerencial. Pero vos, si querés ser un emprendedor a futuro, no te pierdas. A mí José me expolió un poquito la nota. Pudimos ver un poquitito mientras estaba ahí en la cocina de la edición. Es imperdible la nota con Rodolfo, por supuesto. Te dejamos el QR también para que la puedas disfrutar. Completa. Sin interrupciones, este diálogo. Entonces, en esto de intentar aprender también de los grandes líderes con los que tenemos la oportunidad de charlar en Pensar en Grande. Tengo un dicho. Blando con las personas, duro con el problema. Rodolfo, gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por la oportunidad. Bueno, 1977, viajamos en el tiempo. Recursos humanos en el frigorífico Firmat. Desde 1986, diversas gerencias en Ilolay, hasta que llegaste a convertirte en gerente general entre 2008 y 2021. Primer gerente general no integrante de la familia fundadora. Y último. Bueno. Al margen de esto, ¿quién es Rodolfo Galoni? Un apasionado por todo lo que hace. Primero por la familia y después lo que hago siempre lo hago con satisfacción. No me gusta hacer las cosas por obligación. Entonces cuando desarrollo algo en mi vida le pongo pasión. Y eso fue lo que pasó en mi vida profesional, porque yo vengo de una familia muy humilde de acá de Santa Fe. Nací en el barrio Alfonso, un barrio para la época de trabajadores, pero muy, muy humilde. Y llegado el momento, siempre digo, el barrio se dividió entre los que pudieron salir de la escuela primaria y hacer el secundario y los que no. Bueno, mis padres, que eran trabajadores, me permitieron vivir la experiencia. Hice todo el secundario en el Colegio Nacional de acá de Santa Fe.
Y cuando llegó el momento de la universidad no había plata para... No había cómo. No, y a mí me encantaba la carrera de profesorado de educación física, que mi padre me dijo, no te la puedo bancar. Y como todo hombre de la época, mi viejo me decía, pero va a estudiar 5 años para ser un maestro, un profesor. Él quería el famoso el hijo del médico, Obvio. el abogado. Entonces salí a trabajar y entendí algo, que ese iba a ser mi universidad. La vida. La vida misma. Trabajando. Trabajando. Y me convertí en un autodidacta. Nunca tomé mi trabajo como simplemente un medio de vida económico. Entonces, en cada paso donde estuve, leí, buscaba tratar de desarrollar cada tema, de dar lo que ustedes llaman un poco una milla extra en la formación, y eso me fue dando posibilidades. Ahora, esta decisión de muy joven, muy chico, 17, 18 años, termino el secundario, empiezo a trabajar, va a ser mi escuela de vida. Esa forma de tomar esa decisión, ¿tuvo que ver con lo que viste, lo que respiraste en tu casa de tus viejos? Dos cosas. O se puede ser un marciano que un día dice, no, yo voy a... No, pasaron dos cosas. Una, ver a mi viejo laburar por poco dinero tremendamente, y de alguna manera no quería yo repetir la historia de vivir, digamos, en la pobreza, y es como que dije, yo tengo que, si no tengo universidad, tengo que utilizar alguna herramienta que dependa de mí para poder crecer profesionalmente. Y a partir de ahí me convertí en esto que te digo. Ahora, pero tiene mucho que ver mi viejo y mi vieja. Lo que viste. Lo que viste. La educación, yo soy un convencido que lo que mamá en la casa, a nivel de valores, a nivel de esfuerzo, a nivel de un montón de cosas, normalmente lo traslada. A pesar de que hay cambios generacionales. Obvio, muy obvio. En todos tus trabajos, a lo largo de tu vida, vos trabajabas en lugares en donde producían cosas, sí, o trabajaban con cosas, pero vos trabajabas con gente. Sí. ¿No? Sí. No estabas ni en el frigorífico cortando la media res, ni en Ilolay haciendo el dulce de leche y empaquetándolo, sino que trabajaste siempre con gente, con personas. Sí. ¿Hasta dónde en el éxito o fracaso o sobrevida de una empresa es importante la calidad, la capacidad del producto, la maquinaria, y hasta dónde las personas o el funcionamiento de los equipos humanos? 80-20. ¿A favor de las máquinas? No. ¿80-20? Sí. Yo creo que hubo una época donde las empresas pymes en particular fueron creadas por personajes que conocían el negocio, por emprendedores, por una serie de características típicas de la pyme de 3-4 décadas atrás, donde había un liderazgo muy unipersonal, y como comienzo siempre venía marcado por el éxito, porque había alguien que tiraba del carro. Pero cuando se convierten en empresas, las empresas son las personas. Ese es un título. ¿En qué momento se convierte un emprendimiento en una empresa? Y cuando empieza su proceso de crecimiento. Cuando crece. Cuando crecen, es imposible, hoy mucho menos que antes, no trabajar, formar equipo. A mí me encanta, soy un apasionado de lo que es recursos humanos, me encanta. En mi época de gerente, siempre trabajé en el desarrollo de recursos humanos, siempre me encantó interpretar. Hay una palabrita para mí hoy necesaria que aún dentro de lo que nos toca vivir tecnológicamente no va a morir nunca, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional te demanda empatía, te demanda conocimiento, te demanda escucha, te demanda un montón de cosas. Cuanto más profesional, cuando más se trabaja el equipo, mucho mejores son los resultados. Ahora, yo puedo ser el mejor, no sé, carpintero. Yo sé de carpintería. Sí. Yo sé de cómo fabricar el mejor tornillo de la Argentina. Sí. Pero no necesariamente tengo que saber cómo manejar a la gente. Sí. Entonces yo empecé siendo el dueño, la empresa creció,
Hay que salir a buscar ayuda. ¿Cómo hago? ¿Me tengo que capacitar yo? Estoy pensando en los empresarios que te están escuchando. Medianos grandes. Sí. ¿Me capacito? ¿Busco ayuda? ¿Cómo hago? Porque yo sé hacer muy buenos tornillos, pero no sé cómo manejar a mi, digo empleado, digo colaborador, a mis equipos. Me metiste en un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con un título que asusta, pero que da respuesta a lo que vos decís, que es profesionalización. Es decir, hay un momento donde vos tenés que tener un autoconocimiento suficiente para darte cuenta hasta dónde llega todo lo que tenés y qué es lo que te falta. Entonces ahí empieza a aparecer la palabra profesionalización, que normalmente en las pymes suele estar escondida bajo la alfombra porque al dueño le cuesta confiar, porque le cuesta armar equipo, porque le cuesta salir de la operación. Lo que pasa es que pone en riesgo su negocio de futuro. Y creo que hoy más que nunca hay procesos en las empresas. Yo doy una charla en Vistas, soy expositor y he estado en contacto con muchísimas empresas pymes y yo le digo que mi charla es despertadora. Y se da cuenta que pusimos un despertador y yo te pongo delante tuyo cuál es la situación actual y lo que va a venir. ¿Y qué pasa si no profesionalizar la empresa? Porque el tema de la profesionalización se habla cuando te empieza a ir mal. Claro, ¿qué y hago? es tarde. Busquemos ayuda. Y es tarde. Trae un licenciado, Sí, y ahí me imagino que traer un licenciado tampoco te garantiza nada. Nada. No, claro. Yo creo que esos procesos tienen que ser muy serios y justamente hay de todo. Como en la vida misma, hay chantas, hay personas que te acompañan y que te hacen exitoso trasladando su conocimiento a lo que vos necesitás. Hay de todo. Pero a mí me gusta generar en el empresario pyme y fundamentalmente en el empresario familiar, llegó el momento de pensar en profesionalizar. Y eso viene anexo a otra cosa que es gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Y gobernanza palabra rara. Es saber que dentro de identificar los roles dentro de una organización. No es lo mismo ser accionista, director que funcionario. Y el empresario pyme tiene todas las gorras puestas. Sí. Es accionista, director. O por ahí están todos, Sí. pero la decisión final, Sí. avísenme y una cosa es contarle y otra cosa es esperar a ver qué dice, Bien. ¿no? Y te voy a decir algo, experiencia pura de verlo. El empresario pyme, en estos tres roles, el dueño, el director y el funcionario, siempre es más funcionario que director y más funcionario que dueño, porque le gusta la operación. Claro. Entonces se mete ahí. Y se entiende. Claro, ¿me entendés? Está bien. Y está bien, Pero hasta ahí. pero hasta ahí. Pero está ahí. En todos estos procesos, ¿necesitas un liderazgo? Y si necesitas un liderazgo, porque el liderazgo a veces se toma como el líder que, si lo necesitas, dame 3 características de un líder. Iba a decir de un buen líder, qué sé yo que es un buen líder, de un líder. Mira, por una cuestión de principios, Sí. yo creo que no hay malas personas que sean buenos líderes, por lo cual la integridad... Para, me tiraste otro título. No hay malas personas que sean buenos líderes. Sí. Vamos de nuevo. Sí, para mí la integridad y el ser buena gente es fundamental para generar empatía y para generar en el equipo confianza. Primer punto, ¿no? El segundo es esto que te digo, es decir, para mí el liderazgo ese patriarcal está en extinción, aunque muchos todavía lo llevan adentro. Para mí hoy es el liderazgo horizontal, trabajo en equipo, y eso te exige la segunda, empatía. Empatía. Si no sos Buena gente. íntegro, Integridad, empático y generoso. ¿Cómo generoso? Uno tiene, yo fui un apasionado, yo soy futbolero, no soy hincha de Boca, pero Muy un bien, apasionado, muy apasionado por Bianchi. Sí. Y me encantó cómo llevaba él el equipo de Boca en esa época, y me empecé a ir a escucharlo a Buenos Aires porque empezó a dar charlas para empresarios. Qué bueno. Y él hablaba de esto de la generosidad y la empatía como un juego necesario. Él me dice, mira, yo no le puedo dar lo mismo a Riquelme que a Barros Esqueloto, que a Palermo. Son distintos, los motivos distintos, y tengo que ser generoso en los tiempos que le dedico a ellos.
tengo que ser empático para entenderlo. Ahí te das cuenta que ser un líder es mucho más complejo que un autoritarismo. Bueno, Rodolfo Galoni, entonces, hablando acerca de la complejidad de ser un líder, no es nada fácil. ¿Querés ver la nota completa? Tenés la posibilidad de escanear este QR que ya tenemos en pantalla. Allí te redirecciona a nuestra cuenta de YouTube y ahí podés, con tus tiempos, en el momento que vos quieras, compartir entonces esta charla que tuvo nuestro compañero José Curioto con Roberto Galoni. Exactamente, una entrevista que la recomendamos muchísimo porque deja muchísima experiencia, toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con el liderazgo y cómo se gestiona y cómo se construye, sobre todo para los cargos gerenciales y altos mandos dentro de las organizaciones, por supuesto, que tienen muchísimo. Sí. Son los que muchas veces aprenden permanentemente. Y que son una herramienta de esponja. Cada experiencia le sacan provecho y, por supuesto, por eso tienen la milla extra. Exactamente, y de los que podemos aprender a pensar en grande. Muchas veces tenemos la posibilidad de compartir esto y tomar algunas ideas que nos van a servir seguramente a nuestra vida. Pero vamos a recordar una propuesta que fue presentada hoy por Movimiento Sociedad, que habla de la solidaridad, que es también parte del ADN de Aire. Exacto, hablando de compartir, como dijiste recién, Luchi, esta Navidad regalá una noche buena con la organización Los Sin Techos Aire de Santa Fe. Se viste absolutamente con una linda, pero muy linda propuesta. Llegar a 1.350 cajas navideñas para que 1.350 familias en Santa Fe puedan disfrutar de una noche muy, pero muy especial con sus seres queridos. Exactamente, familias en situación muy complicada económicamente, en situación de indigencia en Santa Fe. Hoy estaba la gente de Los Sin Techos también contando acerca de lo complejo que es el día a día para cuántos santafesinos. La idea es no solamente que tengan una buena Navidad, sino también una buena Nochebuena, y por eso unirnos entre todos con estas cajas solidarias que pueden acercar a Aire. Por supuesto, pueden acercar a Aire de Santa Fe, y también, por supuesto, vas a encontrar toda la información en www.airedigital.com y los QR que estás viendo en pantallas para poder, por supuesto, ser solidario. Y del otro lado, y hay que tener en cuenta también este gesto que organiza. Vas a ver esta presentación en todos y cada uno de los programas de Aire de Santa Fe, porque como lo hicimos hace muchos años atrás, queremos de nuevo tomar la posta de ser solidarios, de disfrutar entre todos los santafesinos, y que estas 1.350 familias que administran y que, por supuesto, Los Sin Techos, que son unos especialistas en hacer una obra caritativa fundamental para los que más necesitan en Santa Fe, van a poder, por supuesto, administrar este sentido de Aire de Santa Fe con la caja navideña. Regalá una noche buena en Aire. Más allá del sol, más allá del mar. Todos los lunes a las 21, Milla Extra, un producto de Aire Negocios, con las voces locales más relevantes del mundo corporativo. Debatimos ideas y abrimos un espacio de intercambio. Conducen Luciana Trinchieri y Facundo González. Lunes a las 21. Milla Extra, un producto de Aire Negocios. Y así llegamos al final en esta noche de lunes en Milla Extra. Facundo González, muchísimas gracias por estar del otro lado, por hacernos compañía, por disfrutar como nosotros en este Milla Extra. Nos encontramos el próximo lunes, seguramente después de las 9 de la noche. Chau, chau. Auspició Milla Extra Cipec Andamio, la solución para cada proyecto. Andamios y herramientas con asesoramiento técnico y equipamiento de seguridad. Cipec Andamios los encontrás en Derqui al 1779 de Santa Fe. Agradecemos además a CAMSFE, Cámara de Industriales Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe, más de 75 años acompañando a las empresas del sector, impulsando la innovación, la capacitación y el desarrollo productivo. CAMSFE, industria que construye futuro. Y en esta oportunidad también le agradecemos a quienes nos acompañan. Hablamos de ADER Santa Fe, que acompaña a emprendedores y pymes con financiamiento, capacitación y vinculación público-privada. Más información en adersantafe.org.ar.
Milla Extra, un producto de Aire Negocios, el nuevo espacio para pensar el mundo corporativo en Santa Fe. Porque en el mundo de los negocios, la diferencia la marca quien se anima a ir más allá.